Talks by SCAC. Avui comencem la jornada amb aquesta taula rodona que té per títol les pel·lícules dels estudiants de cinema als festivals nacionals i internacionals. I he de començar amb els agraïments absolutament necessaris a Casa SEAT, al BCN Film Fest per acollir-nos, també a la gent que des de l'ESCAC ens ha estat ajudant a organitzar aquesta taula rodona i totes les taules rodones, en especial a la Tamara Sánchez, que no sé per on està, però bueno, ha fet una tasca molt intensa perquè això funcionés. I abans de res, començaré fent una petita presentació dels 4 convidats a la taula rodona perquè els conegueu. En principio he fet esta petita presentación en catalán, pero en principio la mesa redonda la haremos en castellano porque sabemos que hay personas en el público que entienden mejor el castellano que el catalán. A lo mejor se nos puede escapar alguna cuestión en catalán porque nos conocemos y hemos hablado con algunos, ¿no? Hemos hablado siempre en catalán, pero en principio la mesa será en castellano. Entonces, eso. Te faltaba tú, ¿no? Sí, perfecto. Haré esta pequeña presentación y después iremos al grano. También la idea es que hacia el final de la mesa... Quina és la duració? Fins a quina hora tenim? Per tenir una idea jo clara. Vale, perfecte. Doncs la idea també és que pugui haver temps per si teniu preguntes específiques o més generals sobre qualsevol qüestió, sobre si tenéis preguntas específicas o generales sobre cualquier cuestión que también tengáis la oportunidad de preguntar, ¿vale? Pero bueno, empiezo las presentaciones. Tengo a mi derecha a Joan Ruiz, viejo amigo, que es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra y posgraduado en Distribución y Marketing Audiovisual. A lo largo de su flamante trayectoria profesional, Joan ha trabajado para el Departamento de Industria del Festival de San Sebastián. Él desarrolló el proyecto de comunicación de la Elías Crejeta Cinescola y en el año 2019 creó La Pedrera, que es el laboratorio de creación del TA Film Festival Barcelona. En algún momento también podremos hablar de laboratorios, quizá puede ser interesante. Y finalmente, en enero de 2020, se incorpora al equipo de Catalan Films, un ente esencial para la difusión internacional del cine catalán. Él ahora empezará explicándonos un poco qué es Catalan Films. Después también, más a la derecha, está Pablo Menéndez, que es diplomado en dirección de cine y que en el año 2009 fundó Marvin & Wayne, que es una distribuidora y agencia de ventas dedicada al cine de corta duración y especializada en estrategia de festivales. Y en Marvin & Wayne, Pablo es responsable de la selección de obras y el acompañamiento a cineastas. Para que os hagáis una idea, en el catálogo de Marvin & Wayne hay obras de Carla Simón, Juanjo Jiménez, Elena López Riera, Julia de Paz, de SCAC, o sea, peces gordos, ¿no? VIPs. Y también, por último, tenemos a 2 antiguos alumnos de SCAC. Me gustan más antiguos alumnos que alumni, ¿no? Palabra un poco palabra extraño. Antiguos alumnos de SCAC que han tenido el privilegio, ¿no?, de presentar cortometrajes en grandes festivales internacionales. Tenemos a Lucía G. Romero, que presentó su primer cortometraje, que se tituló Curasana, de 2024, en el Festival de Berlín, sección Generation 14+, donde estuvo, por cierto, antes Stew, de 1993, de Carla Simón, y allí ganó el premio al mejor cortometraje. Después también ganó premios en el Festival de Málaga, en Cinema Jove, y de hecho este año ha estado nominado al premio Gaudí al mejor cortometraje. Y este mismo año, Lucía ha presentado en la sección Berlinale Shorts del Festival de Berlín su segundo cortometraje, Casi Septiembre. Casi nada, ¿no? Y después también tenemos a Cristian Avilés, que con su cortometraje La herida luminosa, todos estos cortos son increíbles, ¿no? Se tiene que decir. Con La herida luminosa, él estrenó el corto en Berlinale Shorts, ganó también premios en Cinema Jove, estuvo en Cinebi también. Hablaremos también de festivales tanto internacionales como nacionales, ¿no? Muchas veces cuando pensamos de festivales, primero pensamos en Cannes, Venecia, Berlín, pero hay diferentes territorios, diferentes categorías, todas muy interesantes. Y el corto de Cristian también estuvo nominado al mejor cortometraje, tanto en los premios Gaudí como en los premios del cine europeo.
también flamante trayectoria. Entonces, para empezar a situar también un poco el panorama, el ecosistema, ¿no?, que vincularía los cortos y películas de estudiantes de cine con el ámbito de los festivales, que es el territorio que queremos un poco mapear, quería empezar preguntándoles o pidiéndoles a Joan y a Pablo que nos hablen un poco de su espacio. En el caso de Joan, exactamente qué es Catalan Films y sobre todo de qué manera Catalan Films puede funcionar como enlace, ¿no?, entre estas películas y cortos de alumnos, de estudiantes de cine y el ámbito de los festivales, ¿no? Brevemente, que después charlaremos más. Okay, gracias, Manu, y bueno, ya a todos y todas por venir y estar aquí. Catalan Films, en definición, es la unidad de internacionalización del audiovisual catalán. Es una marca que forma parte del ICEC, el Instituto Catalán de Empresas Culturales, que es la herramienta un poco que tiene el Departamento de Cultura, sobre todo en términos de financiación, es decir, es el fondo. Es un fondo muy competitivo, es muy grande. El año pasado se ejecutaron en términos de subvenciones, más de 44 millones de euros. Es decir, somos muy competitivos en términos no solo nacionales, sino internacionales. Y Catalan Films el año que viene, hace 40 años que se creó la unidad, que ahora propiamente es una marca. Es esa herramienta que tienen las productoras, sobre todo, o todas las empresas y el ecosistema audiovisual catalán en términos de diseñar las estrategias de mercado, es decir, cómo navegar laboratorios, programas de desarrollo o propiamente mercados transaccionales de compra-venda, a también todo el trabajo, digamos, de estrategia de festivales, de relación con programadores, distribuidores, etc. Al final somos una herramienta que mira en clave internacional, pero somos como un acelerador, digamos, de procesos, porque más allá de formar parte de esta institución que funciona propiamente como el fondo y que tiene esta complicidad con el sector de trabajo como muy intenso, diseñando políticas para un audiovisual público, digamos, de una forma como muy íntima, con las necesidades reales de la industria, del mercado, de nuestras productoras. Nosotros somos como esta herramienta, ¿no?, que flirtea un poco entre las ayudas y esta relación con los programadores, los mercados, los distribuidores, para un poco diseñar y ayudar, y los cineastas, por supuesto, para diseñar y ayudar, digamos, a navegar todo eso que al final es esta carrera de fondo que es un poco hacer cine, ¿no? Claro, claro. Y para que se hagan una idea de dónde está ahora Catalan Films, ¿podrías decirnos cuántas películas de Catalan Films estarán en el Festival de Cannes de aquí 3-4 semanas? Claro, para nosotros estamos en un buen momento, la verdad, desde hace unos añitos, ¿no?, que es una confluencia que creo que es algo interesante hablar, ¿no?, de una cuestión muy generacional, una cuestión de un talento emergente brutal delante y detrás de la cámara, pero también una generación de productoras muy buenas y una complicidad en términos de financiación que ha hecho que ahora estén aflorando en los últimos años como todos estos grandes títulos. Estamos preparando Cannes, que es a 2 semanas, y tenemos 6 títulos, de pelis, ¿no?, de producción catalana. 2 de sección oficial. 2 en oficial. Tenemos un largometraje en la Semana de la Crítica, un cortometraje en la Quincena. El de Gala Hernández. Eso es. En Cannes Premier, que es una sección no competitiva, tenemos una coproducción minoritaria de Lab Díaz, de cineasta filipino, de Underground, la productora de Albert Serra. Y, por supuesto, que creo que es un motivo de celebrar, ¿no?, que tenemos en la Cinefundación, que es la sección que mira el talento que viene de las escuelas de cine, tenemos un producto marca de la casa, ¿no?, Per Bruixa i Metzinera, de Marc Mardons, de SCAC, ¿no?, que también, por supuesto, la incorporamos en todo nuestro line-up. También cortometraje increíble, Per Bruixa i Metzinera. Eso es. Gracias, Joan. Claro, Joan, cuando estaba hablando de este panorama muy transversal y se refería a los cineastas, ha mencionado también distribuidores, agentes de venta, estos entes más institucionales. Tenemos la suerte de tener a Pablo, responsable de una de las agencias de distribución y agencia de ventas más importantes en el ámbito en general del cortometraje en España, que es Marvin and Wayne, y quería preguntarle a Pablo un poco si podía explicarnos mínimamente cuál es vuestra tarea, qué rol cumplís dentro de este ecosistema.
Pues nosotros trabajamos con corto, solo con corto, bueno, con corto y con mediometraje. No sé si vamos a hablar de los medios, pero también me parece como un punto importante. Básicamente, pues eso, nos gusta trabajar con pelis de menos de una hora, de películas cortas, Claro. y nos encargamos, pues, sobre todo de coordinar la estrategia de distribución en festivales, que es un poco la clave, yo creo, para una peli corta, ¿no? El circuito que puedas hacer en festivales, y nos encargamos, pues eso, de acompañar a los cineastas, a las productoras, para pues, bueno, elegir qué tipo de festivales son los más adecuados, hacer toda esa gestión, ¿no? La inscripción, bueno, envío de materiales, copias y demás. Bueno, y cierta estrategia, incluso para campañas de premios y pues, Gaudí, Goya y demás. Y también nos encargamos bueno, de la búsqueda de ventas internacionales, que pueden ser pues, plataformas, televisiones, pero pues, también lugares alternativos donde bueno, a veces se pueden comprar o proyectar cortos. Y bueno, trabajamos con películas españolas y latinoamericanas únicamente. Y bueno, llevamos unos añitos enfocados en corto y muy contentos. Digamos que el corto, cuando entras en el corto, nadie llega al corto, digamos, directamente, ¿no? Pero cuando abres ese mundo, pues es muy divertido realmente y es muy abierto, ¿no? Y somos muchos los que llegas un poco sin saber y te enamoras del formato, y ese es nuestro caso, ¿no? Y tenemos muy claro que queremos pues continuar un poco apoyando bueno, las pelis, no solo de los cineastas que empiezan, que a veces se confunde o se cree que el corto, ¿no? Solamente es de cineastas que comienzan, y eso nos gusta mucho también, trabajar con cineastas que vuelven, ¿no? En el caso de Carla Simón que mencionabas, ella hizo muchos cortos previos, pero nosotros entramos en cortos que ha vuelto a hacer después de su primer largo, ¿no? Y nos parece muy guay. O Juanjo Jiménez es otro caso también de un cineasta que tiene largos, ¿no? y que han funcionado, pero que es un apasionado del corto y que vuelve recurrentemente al corto. Y bueno, esa es un poco nuestra filosofía, ¿no? Tratar de aplicar cosas del largo al corto, ¿no? Y no entender los cortometrajes como algo que es amateur o de gente que empieza, sino de hecho estamos últimamente como un poco contrariados de no hablar de corto, ¿no? Y hablar más de películas. Hemos tachado nuestro logo el short un poco por eso, ¿no? Como por darle la importancia que realmente merece. Claro, mencionabas ahora mediometrajes. Este corto que hizo Carla Simón el año pasado, Carta a mi Sí, a mi madre para mi hijo. A mi madre para mi hijo. ¿Era mediometraje? No era más de media hora? Estaba justo ahí, justo. sí. Siempre Vale. lo de las duraciones, ¿no? Es como a veces se considera las pelis, los últimos cortos de Almodóvar también se hablaba de mediometraje a veces, ¿no? Eran 30 minutos. Claro. El corto siempre tiene como esas líneas, un poco pasa con la ficción y el documental también, que se mueve mucho, ¿no? Que están un poco ahí. Normalmente mediometraje empezaría a contar pues a partir de los 30, vale. De 30 a 60, pero bueno, a veces es un poco abierto. Perfecto, gracias. Hablaremos mucho más, sobre todo hablaremos de... O sea, me interesa mucho qué buscáis y sobre todo cuando estudiantes de cine se acercan a vosotros, ¿no? ¿Qué cuestiones son relevantes de cara pues, a abrazar proyectos? Bueno, de esto hablaremos. Vale. Ahora tenemos a Lucía, ¿no? Con 2 cortometrajes increíbles, con unas trayectorias extraordinarias. Sí que me gustaría preguntarte a lo mejor por como la fase inicial de todo este itinerario que has vivido, cómo fue aquel primer festival de Berlín, cómo fue la selección y la experiencia. Digamos, yo soy aquí un poco un observador un pelín distante de todo esto, porque yo siempre he trabajado más como crítico y periodista que como creador o metido en la industria. Pero para mí los festivales, además de las cantidades de películas que he visto, han sido sobre todo territorios de intercambio con personas, de conocer otras culturas, culturas cinéfilas. Entonces también en ese sentido me interesa cómo fue tu primera experiencia en festivales, en este primer recorrido con Kurasana. Sí, pues Kurasana, no sé si lo has dicho antes, pero fue mi trabajo de final de carrera. No lo he comentado. En la SCAC precisamente. Y bueno, como que SCAC se encargaba un poco de la distribución y teníamos un poco un recorrido marcado. Y luego entramos en Shortcut, que es el programa que tiene Catalan Films para impulsar el cortometraje. Y bueno, la primera selección, nosotros tiramos a Cannes porque justo acabamos... O sea, nosotros estábamos entre Cannes y Berlín para enviar el cortometraje.
y pensábamos que Berlín era como lo que más encajaría, pero justo cerraron la convocatoria cuando acabamos justo la postproducción. Entonces enviamos a varios festivales, ¿no? Y ninguno nos cogieron para los estrenos. Y en SCAC nos planteamos como, ¿qué hacemos? ¿Vamos a festivales a lo mejor que son más cercanos pero no son lo que queremos o nos esperamos como el año entero a Berlín? Y me alegro mucho de haberlo hecho porque y fue una lección que también aprendí, ¿no? Como de no tener como demasiada prisa con enseguida sacarlo, sino como ver bien qué es lo estratégicamente lo que tiene más sentido. Entonces esperamos... Pero no debió ser una decisión fácil, ¿no? No, Porque no, no. tenías que esperar casi un año entero, entonces, ¿no? Claro, fue eso. O sea, nos dijeron que no a Cannes en febrero, entonces pues era eso, decidir si tirábamos millas o si nos esperábamos prácticamente pues, a noviembre de ese mismo año. Claro. Pero al final decidimos eso, también nos seleccionaron en Shortcut y nada, la primera selección fue muy, muy emocionante. Además, pasó una cosa que nosotros habíamos enviado tanto a Berlinale como Clermont-Ferrand. Wow. Y nos cogieron en Clermont-Ferrand y antes de aceptar, el distribuidor que trabajaba en la SCAC en ese momento nos dijo, bueno, esperad, voy a chequear con Berlín antes de aceptar por si acaso hubiera habido suerte. Ajá. Y efectivamente nos confirmaron que también nos habían cogido en Berlín. Entonces fue como dos buenas noticias en el spam de 2 días, ¿no? Yo ya estaba muy contenta con la selección de Clermont-Ferrand. Pero es un dilema soñado, ¿no? Claro. O sea, por si alguien claro. no conoce tanto, Clermont-Ferrand es como la cuna del cortometraje en Europa. Quizá con Oberhausen no suenan tanto a lo mejor como Cannes, Venecia, Berlín, pero para el ámbito del cortometraje, Clermont-Ferrand es como el Cannes del cortometraje, ¿no? Sí, Guau. y entonces, nada, la primera experiencia en Berlinale el año pasado, yo siempre digo que, claro, era mi primer contexto proyectando mi cortometraje fuera del contexto académico. Entonces, claro, fue de repente un salto de pasar de poner pues, mi cortometraje en clase, ¿no? Y ponérselo a mis amigos. Y pues lo máximo que había hecho era el cine esa diagonal, ¿no? Que hacemos como este ritual cuando se acaba la SCAC. Pero claro, fue súper abrumador. O sea, para mí fue como una experiencia que pude procesar una vez llegada a Barcelona, ¿sabes? Porque sí que es verdad que todos estábamos muy emocionados, nadie nos esperábamos la selección, entonces fue como las 15 personas del equipo de SCAC fueron a Berlín, estuvimos los 10 días de festival, entonces... Encima el premio. Claro, encima acabamos con el premio que bueno, fue como ya de cherry on top, ¿no? Un poco. Sí. Y no sé, fue como muy emocionante. También como... Yo creo que estos festivales de clase A los ves desde fuera y piensas como que a lo mejor, como son tan grandes y tienen como tantas películas tan importantes como de estreno de directores y de... Bueno, y te pensarás... O sea, yo me pensaba que a lo mejor como los cortometrajes estarían como menos cuidados, ¿no? Como que lo presupones. Pero fue lo contrario. O sea, nos dimos cuenta... O sea, Berlinale ha sido de los festivales que yo siento que más ha cuidado como el equipo, donde ha sido como más fácil, hemos hecho más actividades con los programadores, con los otros miembros de la selección, en plan con los otros cineastas. Y no sé, en general fue como muy emocionante y muy... Y bueno, también como lo ves todo desde esta inocencia de que no es la perspectiva, ¿no? Que tenías para el corto, no tenías perspectiva, porque lo hiciste un poco, pues bueno, esto es mi trabajo de final de carrera, entonces como todo lo que viene es como que lo coges con muchísima gratitud, al menos en mi caso. Genial. Claro, en tu caso, Cristian, la situación es más o menos similar, ¿no? Presentar en Berlinale Shorts y después tienes este recorrido Cinebi, Cinema Job. Cinebi fue anterior, de hecho. Ah, Cinebi fue antes. Sí, y fue algo que ya me enseñaba cosas de cómo iba a funcionar el mundo de la distribución de festivales, porque ya de entrada fue una sorpresa para mí recibir la selección de Berlín después de haber estrenado en España. Claro, porque existe a veces esta preconcepción respecto a que los festivales españoles, o sea, un festival del tamaño de Cinebi en España es de los principales festivales de cortometrajes, puedes imaginar como que exigiese, o sea, que exigiese a lo mejor Premier Mundial y que después Berlín te lo pudiese volver a exigir, entonces pudiesen neutralizarse. Pero en tu caso no. Pues la realidad es que Cinebi sí que te pide el estreno español. Ajá. Y Berlín, al igual que creo que prácticamente todos los festivales de clase A, quizá a excepción de Cannes, te permite estrenar en tu país antes del estreno internacional. La cuestión es que en mi caso, y veo muchas cosas parecidas con la experiencia de Lucía,
pues habíamos hecho un corto, que habíamos trabajado mucho en él, la postproducción era absolutamente infinita. Fue un work in progress que tuvimos trabajando durante muchísimo tiempo y que teníamos muchas ganas ya de empezar a mover. Durante un tiempo empezamos a enviar el work in progress a festivales, fue un error, pero en perspectiva genial, porque me refiero, bien que no nos hubieran cogido en ninguno de esos festivales para que luego hiciera el recorrido que tenía que hacer. La cuestión es que decidimos dejar de gastar balas, dejar de enviarlo a... Lo enviamos a Cannes, lo enviamos a no recuerdo, a bastantes festivales, que no funcionó. Yo creo que Tocar porque no era... podía estar, a lo mejor por ahí, en verano. No sé. Bueno, Sí, pero ya te digo, era una versión muy cruda del corto, entonces ya nos dedicamos a cerrarlo bien y una vez estaba cerrado, Cinebi, que es en octubre o noviembre que se celebra, sí. por allá por septiembre nos dijeron que nos habían seleccionado y ya fue como una sorpresa increíble, una gran experiencia en el festival. Como has dicho, es un festival que tiene como ese prestigio a nivel España, pero desde fuera también por la visibilidad, por la programación que tienen, la verdad que está muy bien. Y es un festival que además te puede calificar para los premios de cine europeo, Ujú. ¿no? Ujú. No sé solo si ganas el premio dedicado a eso o Bueno, simplemente estando en la seleccionado. competición, el jurado tiene la posibilidad de dar la candidatura a cualquiera de los cortos que está. Ya, Creo ya. que el que gana también tiene la candidatura a los Oscars. Bueno, Sí, muchas sí, cosas sí. que está bastante increíble. La cuestión es que vamos allí, estrenamos, es la primera vez que estrenamos un corto nuestro, de nuestro equipo, a un público que no es la clase cuando tú enseñas una práctica. Con lo cual, primer choque, ¿no? De recibir feedback de audiencias, de esto que hemos hecho, qué piensa la gente, como... al final es como el objetivo de un corto, ¿no? Que se pueda ver de cualquier película, que encuentre un público y que empiece esa conversación. Y después, como meses después, que nos seleccionaron en Berlín, ya te digo, muy inesperado, porque no sabíamos todavía que eso podía pasar, que podías ir a un festival más grande después de haber estrenado antes. Fue aquello, pero multiplicado por 80. Berlín es un festival que te programa el corto como durante 5 o 6 sesiones diferentes, sesiones llenas de público. Wow. La implicación de la gente que va a ver los cortos es absoluta. Entonces fue una introducción como a este circuito y a lo que significa hacer un corto bastante intensa y muy guay. Genial, gracias. Ahora sí que me gustaría a lo mejor empezar a tocar temas más puntuales. Ha sido genial que Lucía mencionase el Shortcut, ¿no? Ujú. Que organiza Catalan Films. Es una selección de cortometrajes que abraza Catalan Films y que después los proyecta a nivel internacional de un modo, creo, muy riguroso, muy interesante. ¿Podrías contarnos un poco? Sí, es decir, bueno, el Shortcut es el programa que un poco de, es como siempre decimos que es un poco la punta de lanza, ¿no? De todo nuestro catálogo, ¿no? Que al final nosotros, por supuesto, es una herramienta que tenemos de ir a los mercados, de relacionarnos con programadores, ¿no? Y al final consiste en, hay una convocatoria abierta, hay una selección hecha por un jurado internacional que siempre intentamos escoger a programadores, porque así, de alguna forma, independientemente que entren o no en la selección, nos aseguramos que de unos 60, 70 cortos que recibimos por convocatoria, pues que al menos pues estos 60, 70 ya sean vistos, ¿no? Por programadores internacionales buenos. Es un win-win total. ¿Y la convocatoria tiene algunos requisitos? ¿Tienes Sí. que ir con el sello de alguna escuela detrás? Eso es. Por nuestra propia naturaleza necesitamos o que haya productora o en este caso, digamos, aceptamos también cortos que vengan propiamente de escuelas. Bueno. De hecho, esta semana porque vamos a reformular un poco la propuesta del Shortcut y esta semana vamos a hacer una sesión informativa el 30, que bueno, que después si queréis os digo cómo inscribiros para oír un poco cómo vamos a reformular este programa, pero bueno, sí, es un programa que al final tiene sentido, pero tiene sentido siempre de la mano, digamos, de las productoras, de las distribuidoras, es decir, es un apoyo, ¿no? En términos de promoción, de hablar con los programadores, etcétera, ¿no? Eso también. Hay una preocupación que a veces tienen alumnos, alumnas, cuando me hablan que están intentando entrar en festivales, que es la cuestión de los fees, ¿no? Eso es. Que has de pagar
presentar tu candidatura a festivales. Y si no he entendido 100%, mal, sí. Shortcut también. Una de las... no es solo, digamos, en términos de promoción y diseño de la distribución que hacemos, o si hay distribuidora de la mano de la distribuidora, sino que también asumimos, digamos, parte de los fees, ¿no? de inscripción de todos estos festivales. Porque sí, es una ayuda importante al final, ¿no? Porque siempre es la cuestión de los festivales, que creo que es algo de los fees y tal, creo que es algo que es interesante también de hablar, ¿no? Que es una cuestión, bueno, tenéis que siempre como que defender muy bien los cortos y estos fees que se piden en los festivales, pues también es importante después, como si hay selección, pedir contrapartidas y que sea formar parte propiamente del tejido propiamente industrial, ¿no? Y yo me gustaría también como comentar que creo que los dos ejemplos, tanto de Lucía como de Cristian, son como muy buenos, ¿no? De los inicios, ¿no? Porque al final esta cuestión, ¿no? Que Lucía comentaba de, bueno, tuvimos una primera selección de Clermont-Ferrand, que es como, bueno, es decir, es una de las catedrales del corto europeo, ¿no? Sigue siendo el sitio donde los programadores siguen apostando, donde posicionan los cortos súper bien, y no es una decisión ludópata de vamos a buscar, en plan, a ver qué onda Berlín que viene después, ¿no? No, en el fondo habían recibido como un primer interés, ¿no? Y entonces es un ejercicio quirúrgico, ¿no? Lo que se hizo desde Sky, que les ayudamos mucho también en plantear esto, porque claro, en el momento que recibes una invitación de un festival como Clermont, donde ya habías recibido un primer interés por parte de Berlinale, y entonces acabas decidiendo, tomando una decisión que al final pues, fue bien en el fondo, porque se ganaron premios y el recorrido del corto, pues bueno, se giró un poco la tortilla, ¿no? en todo el proceso. Pero claro, es extremadamente delicado cómo gestionar este perfil de interés o de doble selección, ¿no? Y en el caso, yo creo, también es como muy importante en el caso de la película de Cristian, es que, por supuesto, por bases, Berlinale Shorts admite la Premier internacional, por lo que puedes haber estrenado en tu país, pero yo creo que esto es un ejercicio como muy interesante, porque podríamos pensar que Berlinale Shorts, si no es World Premier, no lo aceptarán, ¿no? Y es verdad que en ese sentido, yo creo habla muy bien de la calidad de los programadores, ¿no? En el sentido, pues la película valía la pena que estuviera ahí, independientemente que un mes y medio, 2 meses antes haya pasado por Cinebi, y tenía sentido, ¿no? Y de hecho nos encontramos como bastantes películas, ¿no? Que vienen de Sundance y hacen el estreno europeo en Generation, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto yo creo que en el fondo es tratar bien las películas y habla bien del equipo de programación de Berlín en este caso. Okay. Añadiría que no es algo habitual, ¿eh? En el caso de Berlín, de hecho, creo que hay muy pocos casos que realmente hayan permitido que antes hayan estrenado en su país de origen. En esta cantidad de pelis, ¿no? Todo el mundo quiere lo más nuevo, ¿no? Los festivales más grandes están un poco obsesionados también. Claro. Pero vamos, bueno, habla muy bien del festival y de la película también, porque no es fácil lograr esa dupla, digamos, estrenando en casa primero. Y refuerza la decisión que tomaron en el caso de Kurasana, de esperar ese año para ofrecer World Premiere a estos festivales internacionales, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de Pablo, quería preguntarte justamente por, digamos, cuando se dirigen a vosotros estudiantes con sus proyectos, que claramente siendo una distribuidora de peso sería para ellos un gran logro que poder estar en vuestro catálogo. Quería preguntarte qué cuestiones buscáis en el ámbito del cortometraje. Sé que es una pregunta muy general y difícil de responder, pero esto también yo creo nos encaminará un poco hacia la idea de las tendencias que se van pautando o que se van formando, tanto en el ámbito del cortometraje como del largometraje, ¿no? Pero eso, cuando recibís una propuesta o una solicitud, ¿no? De formar parte de vuestro catálogo, ¿qué cuestiones tenéis en mente? Es complicado, pero por un lado diría que buscamos pues, una voz personal, ¿no? Que se note que hay una voluntad de contar las cosas de una manera, ¿no? Y que se vea un autor, porque al final pues, nos movemos en un tipo de festivales pues, independientes y de autor, ¿no? Y es lo que buscan. Y de alguna forma que nos sorprenda, que no es fácil, y luego, no es fácil me refiero porque pues, en un primer corto, ¿no? Pues cuesta, pero que, bueno, que haya una voz propia y que tenga posibilidades, que esto es lo más difícil porque nosotros nos equivocamos muchísimo también, ¿no? Que tenga posibilidades
de funcionar en el circuito de festivales, claro. Esto por un lado, y luego tenemos un hándicap añadido, es que tratamos de tener pocas películas a la vez, y ahí pues tenemos que hacer un poco la forma de encajarlas, ¿no? Porque claro, al final pues no podemos llevar muchas, no podemos llevar... tratamos de hablar con la gente que programa, ¿no? y recomendarle o darle pequeñas notas de cada película, y claro, pues tiene que haber pues, una cierta diversidad. No podemos enviar muchas películas a un mismo festival, entonces por eso también nos gusta trabajar con propuestas más experimentales, que se mueven por otro tipo de circuito, o documental, que nos gusta mucho. Y entonces, bueno, un poco con todo esto hacemos la selección, ¿no? Lo que a veces nos implica, pues, descartar algunas películas que, aunque nos gustan mucho y sabemos perfectamente que van a funcionar, pues que no la puedes llevar, porque creemos también, y esto lo hemos hablado mucho con otros colegas distribuidores, ¿no? Que también las distribuidoras en este momento actual de tanta masificación también tenemos pues una obligación de ser un poco cuidadosos, de no continuar como La burbuja. Sí, la burbuja de alguna forma, y de hacer las cosas bien, ¿no? Porque pues, se ha puesto muy complicado el circuito de festivales. También está este tema de los fees, que lo ha encarecido mucho, ¿no? Y que se está volviendo incluso a veces un poco elitista. Entonces también creemos que es importante como tener pues, un abanico muy amplio, ¿no? Incluso también de propuestas que sean cortos no tan armados, no tan industriales, ¿no? También estamos un poco ahora mismo precisamente buscando un poco eso, ¿no? Cosas más pequeñas, que igual no vienen del sistema de ayudas, y que también nos podamos adaptar un poco pues bueno, para llevarles, ¿no? Nosotros lo que sí hacemos es que cobramos este servicio, o sea, la parte, digamos, de la estrategia de llevar la gestión de festivales, pues en las distribuidoras de cortos funcionan un poco diferente con las de largos, y lo que hacemos es que cobramos pues un fee, que en nuestro caso variamos un poco dependiendo del tipo de peli, es decir, que una peli más industrial pues sí que igual se cobra un poco más. Es un poco la fórmula que hemos encontrado para poder llevar películas más pequeñas y no tener como solamente como ir hacia un lado, ¿no? Y bueno, y un poco pues en eso estamos. Claro, hay épocas en las que es más difícil, como ahora, que nos llegan muchos cortos, ¿no? Y es más complicado seleccionar. Y bueno, y es un poco pues también equivocarnos, que nos equivocamos mucho, porque hay pelis que igual no pensabas, ¿no? Que les fuera a costar tanto, pues de repente ahí pinchan, y otras que igual te sorprendes desde el minuto 1 y funcionan solas, ¿no? Que eso es lo más guay, porque de alguna forma pues puedes trabajar como con más posibilidades, ¿no? Claro, estrenar en festivales grandes te ayuda mucho en el sentido de que pues puedes decidir muchas cosas, pues también te tocará decir que no a otras, ¿no? Pero Claro, si estrenas en un festival grande, te conviertes en un foco de atracción, claro, ¿no? Para muchísimos otros festivales. Claro. Sí. Ahí toca hacer otros trabajos, ¿no? Y porque supongo que a vosotros os llegarían muchos festivales muy pequeñitos que te lo quieren, igual eso te invalida. Bueno, ahí entra un poco todo ese trabajo que igual hablamos si queréis después, pero bueno, depende un poco del momento del año y demás, pero bueno, tratamos de buscar pues sobre todo películas que puedan funcionar en el terreno internacional, que yo creo que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Claro. Y los festivales, al final no hay mucha diferencia entre un festival nacional e internacional, pero bueno, que funcionen fuera y de alguna forma que nos sorprendan y que propongan cosas nuevas, que es lo guay del corto también, ¿no? Que continuamente salen cosas nuevas, ideas nuevas, se rompen dinámicas, ¿no? Claro. Gracias. A Lucía y Cristian, ahora os quería preguntar, claro, Pablo ha hablado de todo este itinerario que suelen tener las películas que son seleccionadas en un gran festival y que después van siendo seleccionadas en muchos otros festivales más pequeños, ¿no? Y quería preguntaros, porque claro, hablamos de festivales, son experiencias muy interesantes, pero en algún sentido, vosotros como cineastas también, por la cuestión de que habéis tomado este camino festivalero, entre comillas, también esto me imagino que en algún punto lo asumís como una tarea profesional, que es parte de vuestro trabajo ir acompañando la película. A mí siempre me sorprende casos de directores ya muy asentados, pienso en J. Bayona, Albert Serra, que aún así están en todos los festivales, muchas veces en festivales muy pequeños, y siguen apoyando su película, ¿no? Una tarea que a mí a veces me admira, porque ha de ser agotador también en algún sentido. Quería saber, claro, estáis un poco empezando vuestras trayectorias, pero si empezáis a detectar que es parte de vuestra labor, vuestro trabajo, acompañar vuestros cortos por los festivales.
Pues sí, la verdad. O sea, lo primero es una suerte muy grande, ¿no? El tener la posibilidad de acompañar el corto. Sí que es verdad que llega un punto en que es posible que yo haya dicho literalmente las palabras me siento que estoy trabajando. Claro, Pero por me lo eso, porque imagino. tampoco es como que vayas de viaje y vayas a estar disfrutando de un sitio o de un festival ni siquiera, porque personalmente cuando voy a un lugar yo ya voy con la presión de que tengo que ir presentando ese corto y dando la cara por ese corto y respondiendo a preguntas y demás, que personalmente pues me tensa, eh, pero es necesario yo creo y está muy bien y es la forma de promocionarlo al final. Y quieres que le vaya lo mejor posible, quieres que se vea, quieres que la gente que lo vea lo entienda y quizá lo comprenda con las capas que a ti te gustaría y eso es lo que te da la posibilidad de un Q&A en un festival. Por tanto, es trabajo, pero lo haces con ganas. Es una suerte realmente. Cuando sentía que estaba trabajando de verdad era en Berlín, pero por eso, por la exigencia de ese ritmo de tantas sesiones, hay muchas entrevistas, Ajá. hay muchos medios que están interesados en conocer más sobre el trabajo y conocer más sobre ti. Quizá tampoco estás tan preparado para responder a tantas cosas o ni siquiera como preparado pues para mostrarte a la gente o a tal. Eso se siente como trabajo, pero no estás picando la mina tampoco. En plan, Ya. está... Pero es un gran tema, ¿no? Sí. De cómo presentarte a los medios. Me imagino que es un proceso donde también te vas conociendo Mm. a ti misma, vas conformando un poco tu personalidad como autora, ¿no? ¿Podrías comentar algo sobre esto? Sí, yo justo me acuerdo que cuando tuve la selección en Curasana abrí a Cristian porque él había estado, o sea, le escribí por mensaje porque él había estado justo el año anterior con la herida y me dio un consejo que me sirvió muchísimo, tanto en la primera vez que fui como en esta segunda, que fue, no intentes ver pelis, no te estreses como si no te da tiempo a disfrutar del festival como espectadora, porque al final, eso, ¿no? Como ten en cuenta que es un horario como muy estricto y al final pues vas un poco lo que decía, ¿no? A trabajar. Em, y sí, en mi caso, a mí sí que me gusta mucho como presentar la peli y hablar de la peli, pero sí que es verdad que también me encontré el año pasado, ¿no? Que yo tenía que renunciar a trabajos remunerados que yo tenía aquí en Barcelona por estar presentando el corto, ¿sabes? Y yo tenía la suerte pues que tenía como algunos ahorros y que me lo pude montar, pero sí que es verdad que toda esta etapa de promoción, ¿no? Al final como que no hay manera de sustentarte porque con un poco de suerte no pierdes dinero, pero lo habitual en mi caso era perder dinero, ¿no? Porque normalmente te cubren como el Total. alojamiento, pero a lo mejor no te cubren el avión. Entonces, al final acaba siendo, pues eso, un trabajo por el que pagas normalmente Ya. y que tampoco te permite como pues desempeñar otras cosas mientras lo estás haciendo, ¿no? Pero yo creo que es muy gratificante. También creo que hay festivales en los que yo he estado y luego he pensado, porque he venido, no porque estuvieran mal los festivales ni nada, ¿no? Sino porque llevaba como un ritmo de pues estar todas las semanas viajando, ¿no? Que a veces parece o te sientes como que tienes que estar en todos, que yo empecé muy así con Curasana y luego me di cuenta de, bueno, no pasa nada si no cojo un avión cada semana, está bien, ¿sabes? Como tampoco va a pasar nada. Y es un poco el aprendizaje que hice con el primero y que yo creo que me va a servir para este segundo, ¿no? También como relativizar un poco de que sí, como decía Cristian, es muy importante estar ahí para presentar la peli, pero al final la peli está igual, la peli se proyecta igual y bueno, también saber en qué festivales es importante ir, o sea, evidentemente, pues por ejemplo Berlín, que es eso, hay muchos medios de comunicación, haces muchas entrevistas, también tienes posibilidades de hacer pitchings en la parte de mercado, en mi caso, por ejemplo, que estaba como también nominada a los TED Awards, también te dan posibilidad de hacer pitchings, o sea, como que depende del festival, es esencial que vayas y hay algunos que también puedes decir, bueno, pues igual me ahorro este dinero y descanso y al siguiente voy. Que sí que es verdad que hay festivales a los que he ido porque sospechaba que yendo y haciendo acto de presencia iba a poder conocer a personas que iban a seguir ayudando a que el corto pues siguiera agrandando el recorrido, por ejemplo, con todo este tema de los premios de cine europeo, que funciona con una red de cortometrajes, de festivales de cortometraje. Em, Creo que sí que es importante estar ahí, es importante que te conozcan, saber quién hay detrás de la película que están viendo.
que te pongan cara, hablar con esa gente también. Y es verdad que eso también es un poco trabajo. Como ese networking tiene que ver con eso. Estás trabajando para el corto y trabajas para que llegue lo más lejos posible, y quizás si te quedas en casa hay muchas de esas cosas que no van a pasar. Claro. Genial. Quería volver ahora con Joan. Estamos hasta ahora nos hemos centrado mucho como en la parte postproducción, postestreno, pero sí que de cara a lo mejor si hay estudiantes de cine que nos puedan estar escuchando, pensaba si se les podría dar algún consejo ya como en fases de preproducción o a la hora de concebir su cortometraje o su obra, si recomendaríais tener algo en mente de cara a poder favorecer cuestiones que puedan surgir después en esa vinculación con festivales. Claro. Yo creo, bueno, solo para añadir lo que estaban comentando ahora, yo creo que es súper importante en términos, en el proceso de acompañar propiamente las pelis, ¿no? Que es un poco hacia lo que decíais, ¿no? Que hay un punto en que cuando acompañas la peli, más allá de que hay un feedback súper cualitativo, súper interesante, hay este componente que sí, todo esto va de pelis, pero al final son y de empresas y de talento, etcétera, pero también hay una idea como de relaciones humanas, ¿no? Y es donde pasan muchas cosas al final, cuando estás presente en estos sitios, ¿no? Y otra cosa muy importante para todos los cortos, que creo que es vital, ¿no? Que es defenderlos en términos no solo de aquí está mi obra y es un espacio donde compartirlo, sino de que os cuiden, ¿no? De que más allá de que os ofrezcan noches, de que os ofrezcan pues espacios, digamos, de compartir el corto y que no sea vengo, presento un poco de Q&A y hasta luego y yo me he financiado todo, ¿no? Es decir, no tengáis ningún problema en el momento que tengáis elecciones de defenderlos, de defenderlo en términos de pedir incluso fees, ¿no? Que aquí Pablo me puede ayudar más, pero es verdad que es súper importante, pero no solo para salvaguardar y para defender propiamente vuestra obra, sino porque es el comportamiento habitual en un entorno habitual, o que debería ser habitual propiamente en entornos profesionales y de festivales, ¿no? Entonces, la previa. Yo creo que esto es más allá de por supuesto, las pelis tienen que hablar por sí mismas y tenéis que, yo creo, en términos sobre todo de primeras pelis, etcétera, ser radicales, defender vuestra peli desde el inicio y ser lo más creativos posible. Después ya vendrá como la cuestión propiamente de la industria, del negocio, de la productora que te diga quizás necesitamos trabajar con otro director de foto o quizás necesitamos abrir yo qué sé, o hacer un poco más largo, más corto mi película, ¿no? Es como ya os enfrentaréis un poco a las lógicas propias del mercado, pero en primeras pelis y en términos sobre todo de pelis cortas, yo creo que es súper importante como defenderlas muy bien, pero siempre es importante también pensar qué va a venir luego, porque que no corramos el riesgo de tener una película estupenda y que sea un disco duro en el cajón, porque no hemos previsto, incluso a veces es una cuestión tan básica de, bueno, no hemos previsto una parte, digamos, de la financiación que hemos buscado para enfrentarnos al proceso de distribución que al final requiere dinero y requiere tiempo, ¿no? Cristian lo ha dicho perfectamente, estaba trabajando porque son horas de mail, son horas de trabajo y es dinero que tienes que invertir. Muchas veces queremos financiar la peli, queremos producirla, pero pensar, digamos, desde la preproducción en qué vamos a hacer luego, en términos sobre todo de guardar una parte del dinero, porque lo peor que puede pasar es que me he quedado sin tiempo y sin dinero para enfrentarse un poco a una cuestión de, bueno, ¿qué haremos después con esto? E incluso imaginar, ¿no? Empezar como a estar súper atento a los circuitos de festivales, ¿no? Y no estoy diciendo para nada que tengo que hacer una, ¿no? Que antes se hacía como la coña de, no, tengo que aguantar un poco más el plano para que sea una peli Locarno, ¿no? O una peli Rotterdam. No. Tenéis que hacer las pelis como las deseéis, ¿no? Pero sí que es verdad que tener una mirada hacia lo que vendrá luego desde el inicio, que no sea como, vale, estamos en pospo, vamos a pensar qué hacemos. No. Es decir, en cuestiones de calendarios o incluso, vuelvo más allá, en cuestiones de todos los circuitos vinculados a programas de desarrollo, laboratorios, mercados, que al final no lo tenéis que ver como algo lejano, sino esto es un proceso que al final lo que hace es fortalecer las estructuras creativas de vuestras pelis,
pero también pueden contribuir muy bien a las estructuras financieras y de posicionamiento, ¿no? Incluso en términos de cortometraje, pero al final un corto que como proyecto pasa por el Euroconnection de Clermont-Ferrand, pues es un pequeño sellito, es un posicionamiento que ya se posiciona ahí y que hay... De hecho, a mí me ha sorprendido porque ahora se ha seleccionado en la quincena de realizadores de Cannes el nuevo cortometraje de Gala Hernández, que es verdad que ya ha hecho varios cortometrajes, pero me sorprendió porque lo primero que hice cuando vi que estaba seleccionado fue meterlo en Google y lo primero que me apareció fue su participación en el laboratorio del Festival de Gijón. En Semillero. Claro, en Semillero de Gijón. Eso es. Que yo pensaba que solo era para largometrajes. Pero esto es interesante, que también en el ámbito del cortometraje hay laboratorios de festivales que pueden ayudar a desarrollar estos proyectos, ¿no? Eso es. O pensaba también en la cuestión de los materiales, ¿no? Total. Y esto es algo que ahora, si hay productores en la sala, me van a perseguir, pero es como... Y sé que a veces es complicado, pero cuestiones tan básicas como, por ejemplo, prever una foto fija en el rodaje, que es algo que muchas veces es como, bueno, no hay tiempo, ni necesitamos a alguien que nos ayude en producción o alguien que no... Y no pensar, por ejemplo, en montar un pequeño set de fotos. Y es una cosa que al final dices, sí, bueno, vale, vamos a adecuar y a dimensionar bien el título, pero es que después cuando os enfrentáis, digamos, cuando os llega, pues, yo qué sé, procesos de inscripción a festivales o quiero hacer un póster o cosas de cuáles serán las 4 o 5 fotos que van a definir mi película. Si no lo has previsto antes y entonces lo que vas a hacer es una captura del corto, pues te vas a encontrar que no será exactamente lo que quieres, vamos a photoshopear lo que podamos, pero después no tendrás unos materiales buenos que van a contar tu película, ¿no? Y al final, en un contexto tan competitivo, ¿no? Que decía Pablo, que hay mucha producción, digamos, analizar muy bien que cualquier herramienta, cualquier detalle que nos ayuda a posicionar, a diferenciar un poco la peli, que reciban los materiales de un festival antes de incluso visionar, que vean que pues, está todo esto cuidado, ya es un clic, ya es algo que pasaréis, digamos, en esa puerta fría que implica una inscripción a festivales, bueno, que vais a visibilizaros mucho más en relación al resto, ¿no? Y cuidar muy bien esto es lo que cuando llegue... Os acordaréis de este momento, cuando llegue el momento de, es verdad, una foto fija nos hubiera salvado los materiales de la peli, que después son los que van a contar en todo este proceso de distribución, estrategias, etcétera, ¿no? Y es importantísimo. Sí, sí. Bueno, te he interpelado con algo, Joan, ahora no lo recuerdo, pero tenía pensado contigo, Pablo, me gustaría hablar, porque estamos mencionando muchos casos de éxito, digamos, pero dada la cantidad de cortometrajes que se hacen en el ámbito académico y en general, es obvio que también hay muchos casos en los cuales hay unas expectativas iniciales que a lo mejor o no son realistas o hay tantas variables que entran en juego a la hora de la selección en grandes festivales, en términos de que no haya otra película que no sea de tu mismo país o que no haya otra película que se ajusta un poco al modelo estético que tú planteas. Hay muchas razones que pueden hacer que tu cortometraje no sea seleccionado. Entonces, quería preguntarte por esos casos si tienes alguna recomendación general o qué ideas te vienen a la cabeza si te hablo de este tipo de Bueno, casos. no, que es lo normal, o sea, que tenéis que tener en cuenta que lo normal es que a un corto actualmente le cueste mucho arrancar, encontrar unos primeros festivales. No vamos a hablar ya de los festivales que todos tenemos en mente como los grandes, pues obviamente son muy difíciles. Y hay que ser perseverante. La clave yo creo que es, bueno, primero tener una cierta estrategia si puedes, que también en esto está guay. Si no sabes cómo moverte y tú estás haciendo el trabajo de distribución, buscar algún colega que te pueda ayudar un poco de cómo lo ha hecho él, ¿no? Me parece que puede estar bien. Pero sobre todo ser perseverante, que eso también lo vemos mucho, ¿no? Como de pruebas en los más grandes, que lo más habitual es que te digan que no, y luego ya vas un poco pues, a salto de mata o te metes en una plataforma de inscripción y mandas a 3 o 4 y no vuelves a hacer nada en unos meses. Pero esto me parece peligroso, muy... digamos, porque me he encontrado con situaciones de alumnos, alumnas, que de repente les fallan las 2, 3 primeras opciones y hay como un desánimo o la autoestima baja y entra el modo de voy a mostrarlo donde sea. Claro, y tampoco esto creo que es peligroso. Sí, eso es peligroso. Pero hay que tener en cuenta que para que te seleccionen tienes que mandar a muchos sitios. La media de selección es muy baja. Nosotros hoy en día
todo lo que pasa o que está entre el 15 y el 20% de selección sobre lo que mandas ya nos parece un absoluto éxito. Wow. En la gran mayoría de los cortos pues están por ahí. Entonces hay que mandar mucho. Tienes que tener claro pues a dónde, pues cuáles son tus prioridades. Quizá, por ejemplo, pues a nivel español sí que puedes ir un poco más selectivo. Quiero decir, si no te ha funcionado lo de ir a los grandes festivales y tal, pues lo más fácil siempre es a nivel estatal, ¿no? Porque al final programan más cortos, van a entender más tu película seguramente, pero obviamente pues no empieces por los festivales más pequeñitos, ¿no? O si tienen una temática, tu peli es queer, pues no vayas a los festivales igual de ese ámbito lo primero, ¿no? Sino que intentes ir de lo más general a lo más específico. Ajá. Y que hagas unas prioridades. De hecho, lo guay sería, bueno, si vamos a entrar en todo ese tema ya más farragoso, ¿no? Pero tener como un listado de festivales antes de mandar. Ya. Normalmente la gente se hace el listado una vez que vas mandando. Lo ideal sería pues hacerte una base de datos, un poco para saber un poco pues cuáles son los festivales que hay, cercanos un poco a tu tipo de cine, ¿no? Pero una vez que tengas ese listado, pues empezar a mandar, ¿no? Y apuntar todo lo que hagas. Realmente es un trabajo que es de ser muy metódico. Hay a quien no le gusta, entonces os diría que busquéis o a una distribuidora o a algún colega que haya hecho este trabajo, porque hay mucha gente que de repente descubre con sus primeros cortos que le encanta. Es el caso, por ejemplo, de Chema García Ibarra, ¿no? Que siempre es referente absoluto en cuanto a corto, bueno, y cine en general. Pues él descubrió que le molaba mucho hacerlo y lo hace él y todos sus cortos los ha movido él y ha aprendido muchísimo y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pues si de repente tienes a alguien cercano que le gusta y le puedes pagar algo o te puede ayudar, pues también está guay, ¿no? Pero sí que si lo quieres hacer tú, tienes que tener en cuenta que al final es un trabajo de calendario, ¿no? Idealmente cada semana, por lo menos, ir mandando, porque al final, claro, los festivales se van celebrando a lo largo del año, van convocando, ¿no? Con 3, 4 meses, a veces más. Entonces tienes que ir haciendo ese trabajo pues, periódicamente. Al final lo ideal sería poder dar la vuelta y aguantar un año, porque hay épocas que igual también empiezas en una época donde no hay tantos festivales, ¿no? Es muy típico el caso siempre de en otoño hay muchos festivales, pero luego hay un pequeño parón en invierno. Claro, si empiezas igual en esas fechas, pues no vas a tener muchas noticias, pero no porque vaya mal, sino porque realmente no hay festivales que se estén celebrando, ¿no? Y de repente, pues igual aguantas hasta primavera y en primavera viene el boom, ¿no? Y también el hecho de que te seleccionen, de alguna forma, también hace un poco bola de nieve, ¿no? De que se va conociendo más y siempre lo más difícil es el primer festival y el festival internacional, que es lo que tienes que exigirte más, ¿no? y trabajar más para conseguirlo. Claro, y mencionabas como estos circuitos nacionales, en este caso en España, y antes, por ejemplo, cuando nos referíamos al circuito internacional, hay estos festivales de referencia, Clermont-Ferrand, Oberhausen, que a lo mejor no les suenan tanto al público general, pero en el caso español, ¿cuáles serían como los de referencia de una, entre comillas, primera división de festivales? Se ha mencionado Cinebi, que claramente es uno de ellos. ¿Tienes como 3, 4, 5 de referencia en España? En cuanto a... ¿Pero hablas de festivales específicos de corto? Sobre todo pienso en gente que pueda tener un corto entre manos. ¿Cuáles serían como Hombre, hay en muchos España muy los clásicos. Pues Alcine, en Alcalá de Henares, que es un festival que cuida mucho también a los cineastas, programa muy bien. Aguilar de Campo también es otro de los clásicos, en un pueblito en la montaña de Palencia, que es pues de esos festivales amorosos, que es lo que es muy guay también de los festivales de corto pequeño, ¿no? Que son muy amorosos la gente, más de pueblo pequeño, se disfruta más. Siempre me los encuentro en Cannes, a los de Aguilar de Campo, y están aquí. Aguilar de Campo es un clásico absoluto, sí. Además era muy famoso, ahora ya no pueden pagar tanto, pero era un festival que pagaba a todos los seleccionados. No había premios económicos, sino que por el hecho de estar seleccionado, todavía lo hacen, creo que ahora pagan 200 euros si te seleccionan, antes pagaban, me parece que 1.000 euros, y tenías que ir, pero te invitaban. Y eso de alguna forma ha hecho como que, bueno, pues eso, ¿no? Esa manera de tratar las pelis como con más cariño, y eso es lo guay también de los festivales de corto, ¿no? Que de alguna forma te sientes como más arropado, y específicamente los festivales que suceden en ciudades pequeñas también, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos. Ahora, por ejemplo, está despuntando mucho Skyline en Benidorm, que es un festival que también hace muy bien, también tiene una parte de pitch de laboratorios. Y luego, por supuesto, pues los festivales también grandes, o sea, que tienen largos, pues que también tienen secciones de corto, ¿no? Como Gijón, Valladolid, aquí Elda.
Bueno, el Bethany Film Fest también tiene. O sea que realmente hay muchísimos festivales. O sea, por festivales no va a haber el problema. Realmente va a ser imposible. Nosotros mismos no vamos a llegar a conocer nunca todos los festivales que hay porque hay muchísimos. Pero es un poco bueno, también que busques tu lugar. Yo creo que una cosa que, hablando de consejos, yo lo que siempre más recomiendo hacer a la gente es que vea cortos, que siempre me parece muy sorprendente que la gente que quiere hacer cortos no ve cortos. Todos sus referentes, no estoy generalizando, pero muchos de sus referentes son de largos, no solamente en cuanto a historias, sino también de festivales, ¿no? Y me parece muy importante ver cortos porque es la manera de conocer un poco, pues, bueno, diferentes líneas, saber un poco poner tu trabajo en comparación, y también es la manera de conocer los festivales, porque si tú le sigues, eso es un consejo muy bueno también, yo creo. Si te gusta La Herida Luminosa o Kurasana, pues es muy guay ver en qué festivales ha estado, y de alguna forma, pues ahí ya tienes, ¿no? Si tú haces un cine parecido al suyo, pues ya tienes un primer listado de festivales a los que aplicar, ¿no? Y me parece que hay que estar muy empapado también del formato corto, ¿no? Y es una manera también de que te salgan buenas historias, ¿no? Si ves mucho corto, porque si no, al final siempre va a ser como un quiero y no puedo, y arrastras un poco cosas heredadas, lo que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? De ciertas líneas que hay en el cine independiente de largo, ¿no? Y yo creo que lo guay de un corto es que nace de otra cosa, ¿no? De un impulso, de una cosa muy pequeñita. Y viendo corto aprendes también como ciertas tipologías ¿no? de películas que te van a abrir también como un espectro muy interesante. Yo creo que aquí, si me permitís, hay un punto súper importante o interesante, que es la idea esta de escuchar vuestras propias pelis, ¿no? Que hay una idea como, ¿no? Que de hecho hablábamos, ¿no? Del ejemplo de Gerard Ortín, que es un cineasta que trabaja entre la investigación, etcétera, o el experimental. Pero él, por ejemplo, cine muy conceptual, ¿no? Eso es. Sí. Tiene una línea de trabajo como muy vinculada entre los productos alimenticios, las estructuras de mecánica industrial, una cosa así. La relación con la naturaleza, con los animales. Sí, y él, por ejemplo, con Future Foods tuvo el estreno mundial en Visions du Réel, que es un festival de una programación de calidad, de formatos híbridos, no ficción, etcétera, y es calidad, Suiza. está muy bien, en Suiza, en Nyon. Y entonces la Premier Nacional tuvo como un interés brutal por parte de Seminci, ¿no? Y claro, te plantean una invitación por parte de Seminci, Valladolid, que aparte es un festival, digamos, calificador de los EFA, es decir, como hay un premio económico, es como, bueno, es un buen despliegue, digamos, para empezar circuito en España, pero de la mano tuvo otra de estas fantásticas carambolas de una invitación por parte de Curtocircuito, que es un festival en Galicia más pequeñito, más modesto, pero mucho más familiarizado con el cine de Gerard, ¿no? Entonces él, claro, aparte son incompatibles, porque si hubiéramos hecho primero Seminci y después Curtocircuito podrían haber convivido las dos selecciones, pero por calendario Seminci pedía Premier Española, ¿no? Y entonces, claro, tuvimos como bastante el debate de ¿qué hago? ¿No? En plan, me estoy cerrando puertas y voy a Seminci, me seduce el Festival Grande y la alfombra verde que tienen no es roja, en Valladolid. ¿No? Esta parte más vistosa de foco, pero él escuchó a su peli, dijo, no, es que mi peli es de Curtocircuito, entonces tiene sentido que vaya a Curtocircuito, porque realmente por lo que me voy a encontrar ahí, pues es una peli de Curtocircuito, no de Seminci. Es con UE, Curtocircuito. Eso es, Curtocircuito, eso es. Claro, y lo interesante y lo fantástico y lo totalmente casual y accidental de la vida de una estrategia de un corto, pues es que esos días en Curtocircuito de jurado estaba la programadora de cortos de Berlinale Shorts. Al cabo de 3 meses, AgriLogistics, la siguiente peli de Gerard, se estrenaba en Berlinale Shorts, ¿no? Claro, esto es una gran casualidad, una gran coincidencia accidental de que, bueno, pero en el fondo hay una idea muy directa de Gerard ahí, escuchó su peli, su entorno habitual de la peli no era semicine, sino que era Curtocircuito, que hubiera sido igual de válido, ¿no? De escoger Seminci. Pero, bueno, y entonces quedó fascinada y dijo, ¿tienes algo más? Y pues mira, sí, tengo una cosita aquí en el horno. Y entonces, pues bueno, en un entorno tan competitivo como Berlinale Shorts, pues acabo estrenando AgriLogistics Gerard, ¿no? Así que yo creo que hay esta idea súper importante, súper interesante de entender muy bien tu película, escucharla bien y hacer todo este ejercicio de imaginar, ¿no? Que creo que es vital. Genial. Por último, antes de ofreceros la posibilidad de hacer preguntas, quería
preguntaros a Cristian y Lucía sobre, más pensando ya un poco en el futuro, si pensáis que todo este itinerario por festivales a lo mejor os ha ayudado a conectar con personas, con gente que puede haber tenido un rol en proyectos que tenéis en marcha, o ir a festivales ha perfilado vuestra visión a lo mejor de cara a lo que queréis hacer. Eso, pensando un poco en futuro, si este viaje por festivales ha marcado vuestra mirada futura. Sí, desde luego. Y, o sea, lo primero, decir que, porque es verdad lo que ha dicho Lucía, SCAC propone un inicio de distribución para los proyectos de la productora, de la escuela, pero realmente es una distribución muy, muy escasa. O sea, el alumno luego tiene que complementarla o por su cuenta o a través de una productora. Y lo primero que quería decir es que para mí un referente total a la hora de buscar qué festivales eran los que nos interesaban, cuáles quizá no tanto, por el tipo de corto que habíamos hecho, etcétera, era entrar en la web de Marvin, o sea, el trabajo de Pablo aquí, No. y libreta e ir apuntando. Respecto a la pregunta, totalmente, o sea, he aprendido muchas cosas con el corto anterior y cosas que me llevo literalmente, pues por ejemplo, hubo una persona que estuvo de jurado en un festival donde nos dieron el premio. Con esta persona luego yo he mantenido contacto, él trabaja en Cannes, en la Short Film Corner, nos propusieron estar este año en la el Short, bueno, como el Focus Pitch, que es una especie de programa que hacen para cortos que están en postproducción bueno, y enseñar su proyecto a productores, a distribuidores, a coproductores, etcétera. Por ciertos motivos no lo cogí, pero esta misma persona luego también me va a estar distribuyendo el corto internacionalmente. O sea, hay contactos que tú has conocido y de forma directa o indirecta luego se implican en tu siguiente trabajo. Hay programadores con quienes ya has establecido cierto contacto que ya están interesados en ver qué es lo que vas a hacer después. Eso es, yo creo, impagable, o sea, es muy valioso. Luego te lo seleccionen o no, pero también es gente con un criterio de quien te interesa su opinión, por tanto es una cosa que se agradece y que está ahí gracias a precisamente eso, al primer contacto que tuve en mi caso con el corto anterior. ¿Y en tu caso? Sí, o sea, para mí Kurasana y como todo el recorrido que ha tenido Kurasana me ha cambiado, o sea, yo creo que radicalmente la carrera. Bueno, porque justo también estaba despegando, ¿no? Pero, o sea, yo a través de Shortcut, que hicimos las proyecciones en la Filmoteca, creo que eran como 2 semanas antes de estrenar en Berlín, pero ya se había hecho pública la selección. En el Shortcut también, cuando se proyectan todos los cortos, viene gente de la industria de Barcelona y entre el público estaba Sandy, que es la productora de mi primera película, que es la productora de Filmax. Entonces ya ¿Su solo apellido eso... ¿Cuál es su apellido? Sandy Palomero. Palomino. Sandy Palomino. Ajá. Entonces ya como empezando por ahí, ¿no? Ya tengo como el próximo proyecto. O sea, porque sí que el segundo cortometraje yo lo rodé mientras estaba del recorrido de Kurasana, porque era mi trabajo de final de máster. Entonces Ajá. mi siguiente proyecto, que va a ser el largo, fue pues precisamente gracias a ver Kurasana en el Shortcut y bueno, sí, claro, luego el recorrido de festivales yo creo que también me ha facilitado a colocar este segundo cortometraje que de hecho es un medio porque dura justo 30 minutos, ¿no? Y era ya conceptualmente ya me planteaba, ¿no? Me atrevo a hacer esto, ¿no? Recorto el guión, recorto el montaje, pero también gracias al recorrido que había tenido Kurasana tenía como alguna tranquilidad de que sería más fácil mover el corto y efectivamente lo fue también gracias a la selección en Berlinale Shorts que tuvimos. Pero sí, en términos generales yo creo que bueno, el recorrido del corto sí, o sea, me ha cambiado la vida realmente. O sea, porque ahora tengo como a proyección a futuro, tengo como este primer proyecto y es eso conocido como... Y también te hace, yo creo, estar muy en el mapa, ¿no? En plan, Claro. a mí me da la sensación, en particular la selección en Berlín, yo me acuerdo que cuando volví después de Berlín y que también justo cenamos en Málaga 2 semanas más tarde, pues eso, como que ya me fue súper fácil buscar representante, había mucha gente que había visto mi corto, mucha gente que yo admiraba que ya había visto mi corto de alguna manera y no se había estrenado ni en España, ¿sabes? Como, sí, que de alguna manera te coloca en el mapa y te acorta los caminos a lo que quieres hacer y es mucho más fácil, pues, picar según qué puertas.
Pero y entonces tu segundo corto realmente funciona como corto o ya es mediometraje? O sea, ¿qué extensión tiene? ¿Es la media hora? Claro, Está. dura, Las dos dura cosas. 29,59 para que Vale. pudiera entrar en Vale, Media Shorts. vale, vale. Entonces, teóricamente es un cortometraje, pero también es, Ya. bueno, Es Es como medio. las dos cosas, eso es lo Sí. guay. Que Claro. En ese estás, ¿no? Puedes ir tanto igual a festivales de medio como Claro. de corto. Claro. Pero es interesante porque has dicho que lo tenías en mente ya cuando Sí. hiciste el segundo, que podías permitirte una mayor extensión porque Mm. había funcionado el primero. Pero y en ese sentido, digamos, ¿hay alguna recomendación a gente que está haciendo primeros cortos realmente mantener una cierta duración? Porque entonces es más fácil que te seleccionen o esto Hombre, es... siempre se suele decir, ¿no? Que cuanto más corto, pues mejor, que alrededor de 15 es como supuestamente la duración ideal. Hostia, yo no me atrevo a decir eso porque Ya. hacer un corto de 10-15 minutos es muy difícil. O sea, a nosotros por lo menos nos cuesta mucho encontrar cosas que te dé tiempo a contar las cosas bien. Claro. En tan poca duración es difícil. Entonces, quizá, pues bueno, si es verdad que igual en un primer corto, pues no arriesgar tanto, me parece muy guay eso, ¿no? Como en tu primer corto, pues, como, bueno, o sea, con el segundo poder tener más libertad y arriesgar más. Quizá con un primer corto, pues sí que hay que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, yo creo que eso es lo guay del corto, que no hay barreras, digamos. Entonces, yo creo que cuanto menos te compliques y menos límites te pongas, pues también mejor, ¿no? Al final yo creo que nace de un impulso y hay que esa espontaneidad también no se puede perder, ¿no? Entonces, es verdad que 25, 30, pues se puede poner un poco complicado a veces, pero se pueden hacer cosas también. Yo voy a ser un poco malo en este sentido, ¿eh? porque creo que es interesante, por supuesto. Punto número 1, haced vuestra peli con la duración que necesitéis, por supuesto. Punto número 2, es verdad que al final, es decir, Cannes oficial son 15 minutos, Sí, ¿no? sí. Horizonte, Venecia, 20 minutos, Berlín, 30. En el fondo, hay una cuestión muy básica de, por supuesto, en el volumen, digamos, de submissions que reciben los festivales, ¿no? Que los slots de programación, y por eso estoy siendo especialmente malo, para un poco ahondar en ese punto. El slot es cada espacio que Eso hay en el es. programa, ¿no? Pues claro, tienen 2 horas, 2 horas y media, y claro, el programador pues quiere defender muy bien su programación, la que necesite, ¿no? Si necesita un corto de 30, uno de 2 y uno de 15 y uno de 20, pues lo va a hacer sin problema, ¿no? No va a haber, no tiene por qué haber coherencia, digamos, entre la duración, ¿no? de esto. Pero es verdad que al final, bueno, colocar uno de 30 en un slot de 2 y media, pues limita al final, ¿no? Hay un punto limitante ahí y por supuesto, no tenéis que hacer otra vez, ¿no? Como pelis que vayan, que estén como, que limen, ¿no? Para entrar en determinados sitios, pero sí que es importante tomar coherencia en ese sentido, de la cuestión tan práctica en términos de programación. Ya digo que estoy siendo malo, pero en el sentido para ser No. practicista, ¿no? Pero está bien. Al final, el hándicap siempre del corto es que se programa normalmente cada vez más en bloques con otros cortos. Y eso también lo complica, ¿no? Porque un programa, pues primero que no puede tener muchos cortos y pues tienes también que jugar un poco al final, hacer un programa si lo haces bien, ¿no? Con varios cortos, pues tienes que jugar un poco con los ritmos y claro, pues poner uno de 30 minutos, pues igual complica, ¿no? Pero sí, me parece bien ese punto de realidad. Sí. Ya. Muy bien, ahora tenemos este tiempo, un buen rato, bueno, 15, 20 minutos, por si tenéis preguntas, alguna duda sobre algún festival en concreto, sobre cosas a tener en cuenta. Creo hay un micro por ahí. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sí, yo tengo más preguntas, pero las vuestras serán más, seguro, más, a lo mejor más interesantes. Súper. Espérate un segundo que te traen el micro. Así escuchamos bien. Buenos días, yo soy de Brasil y yo veo que se habla mucho en festivales internacionales de España, pero se mira mucho en Europa y no hay un interés de los cineastas españoles. Están enviando sus trabajos a los festivales de Sudamérica, por ejemplo, como de Brasil. Yo soy de una ciudad llamada Manaus y ahí hay festivales y casi nunca llega cortos, sobre todo de Europa, sobre todo de España. ¿Qué pasa?
Bueno, al final sí, me gusta que estés ahí representando porque es verdad que siempre tenemos una mirada muy eurocentrista, ¿no? Y en corto también. Sí que hay mucho, o sea, sí que yo creo que hay pues Curta Cinema, ¿no? Que igual es más conocido en Brasil, o a mí me gusta mucho Ollardo Cinema, no sé cómo se pronuncia, Bogo Shorts, sí que hay bastantes y yo creo que se han posicionado muy bien. Bogo Shorts quizás el más clásico porque se mueve mucho, ¿no? A nivel mundial, pero bueno, sí es verdad que siempre tendemos a ir a los mismos sitios, ¿no? Y hay que entender también la diversidad de lugares, ¿no? Incluso con Asia también. Y yo creo que sí que deberíamos explorar más la conexión latinoamericana, ¿no? Porque al final bueno, es una cercanía también por muchos temas, ¿no? Y iba a decir por idioma, en el caso de Brasil no, pero que al final pues, también son lugares donde igual van a entender mejor tus pelis. ¿Por qué no llegan? Pues no lo sé. Quizá quiero pensar que es un poco eso, ¿no? Que al final se replican un poco lo que siempre se ha hecho y igual pues, te suena por los festivales que tienes más cerca. Y eso pasa en muchos sitios. En Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente no mueven sus cortos fuera de Estados Unidos muchas veces. O igual en los festivales más grandes, pero poco más, ¿no? Y lo guay del corto al final es que puede moverse muy bien. A veces nos preguntan como de, no, es que sí, debería tener subtítulos o si es una peli en catalán va a funcionar peor en el circuito de festivales. No pasa, ¿no? Porque lo guay del corto es que todos estamos muy acostumbrados a en todas partes se subtitula o incluso muchas veces proyectándose en inglés ya es suficiente. O sea que también eso es muy importante tener en cuenta. También no quedarte, igual no te está funcionando tu corto porque solo estás moviéndote en una zona concreta, ¿no? Y eso nos pasa mucho también. De repente que por lo que sea, pues descubres que sí, que igual en Asia se entiende mejor y funciona. Entonces eso también es un punto importante para tener en cuenta, ¿no? Si no está funcionando tu corto, pues que realmente te plantees si estás mandándolo a una diversidad muy grande de países también. ¿Y en el Sí, yo creo que catalán? es como bastante interesante aparte porque es verdad que generan como estas tendencias de circuitos cerrados, ¿no? Muchas veces pensamos como en Norteamérica y los fees de inscripción en Norteamérica son brutales. También hay una cuestión muy vinculada al hecho de que digamos, en Europa pues el ecosistema está muy financiado públicamente, ¿no? Y entonces es verdad que en Norteamérica no tienen esta percepción pública de la financiación en cultura desde lo público, y mucho menos ahora. Y entonces, pues, de alguna forma, los fees de inscripción al final acaban como sustentando un poco los equipos, ¿no? Que hay haciendo dentro de los comités de selección. Y por eso incluso esto hace como un poco de criba. Pero, por supuesto, en relación a Latinoamérica, que hay un tejido de festivales brutal y súper cualitativo, es curioso, es verdad que al final como hay algunos que fluyen muy bien los proyectos y no tanto, ¿no? Y en otros no tanto. Y aparte, es curioso también, por ejemplo, en Brasil, se estaba pensando en que ahora, por ejemplo, va a ser Country Focus en el Marché du Film de Cannes, Brasil, ¿no? Y es esta idea de, bueno, después de unos tiempos oscuros, pues Brasil is back in business, ¿no? De una forma como muy fuerte. Y entonces nosotros hemos hecho como encuentros de coproducción con Brasil, con Cinema do Brasil, un poco que vendría a ser una de sus agencias de promoción. Y una de las cosas que planteamos precisamente era un mapeo, ¿no? de festivales, porque muchas veces acabamos pensando en los 3 que conocemos, ¿no? Y realmente el tejido de festivalero en países latinoamericanos es súper rico y de los cuales, aparte, en términos de programación, deberíamos aprender mucho. Y sí, sí. También pasa con las coproducciones, ¿no? En Eso. España no sé muy bien por qué, a diferencia de otros países, como Francia sobre todo, ¿no? Que no se coproduce tanto. A mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Con Latinoamérica cuando deberíamos tener 100%. una cercanía, ¿no? O sea, tenemos más facilidades quizá. O sea, que es un... Sí que es verdad que en términos de coproducciones, claro, hay una cuestión muy vinculada de where is the money, ¿no? Que hay el contexto de... pero claro, es más fácil, digamos, coproducir con territorios que tienen sistemas de ayudas o incentivos, etcétera, que propicien un poco la colaboración, pero es verdad que al final es un mercado que debería ser natural, ¿no? Y sí que hay unos fondos, digamos, supranacionales, hipermedia, etcétera, no en clave cortometraje, pero sí en largo, que incentivan precisamente tejer estos puentes, ¿no? Pero es verdad que al final, es decir, hay como mucho trabajo por hacer ahí, sin duda. ¿Y vosotros habéis tenido ocasión de ir fuera de Europa con vuestros cortos?
a algún festival? Pregunto. ¿Y la experiencia cómo ha sido? ¿Diferente a estar como por Europa o es al final similar? Yo justo el que mencionaba, Bogo Shorts, fui el diciembre pasado con Kurasana, que fuimos a la sección internacional y fue increíble la experiencia. Porque, bueno, eran como 2 pases y me invitaron ahí toda la semana y aparte que fue una experiencia increíble porque también había como mucha gente, bueno, que venía de otras partes de Bogotá a presentar el corto, sí que internacionales creo que solo habíamos otra chica y yo que habíamos volado hasta ahí, o sea, como que no había mucha gente. Y es eso, como que pude conocer a mucha gente ahí, local de ahí. Luego también como el público era muy distinto. Sí, como, no sé, esto también siempre me sorprende, ¿no? Que depende del país al que vayas y donde proyectes el corto, la reacción es como distinta. Hay gente que se ríe en sitios, o hay en sitios donde se ríen más, menos. Y en el caso de Bogotá fue muy chulo. Fue muy chulo esto y también eso, como un programa muy completo, ¿no? O sea, que no solo había las proyecciones, sino que habían todo el rato actividades. Bueno, no sé, como muy chula la experiencia. Genial. Yo estuve acompañando el corto a México, al Festival de Guanajuato, y también fue una experiencia bastante fuerte porque es un festival ambulante en 3 ciudades de Guanajuato, básicamente, como León, luego Guanajuato propiamente, luego bastantes días en México, Ciudad de México. Wow. Y muy increíble por esto que dice Lucía también, por ver cómo se percibe allí un mismo corto. En México hay una escena emo adolescente muy, como muy prominente y creo que mi corto tiene algo de gótico emo, adolescencia deprimida, que conectó con aquello y se sintió como hermandad de alguna forma. Y sí, muy interesante estar allí. Genial, genial. ¿Alguna pregunta más? ¿Cualquier cosilla? Genial. Ella y después tú, ¿vale? Gracias. Allá. Bueno, es una pregunta sobre todo para Pablo, pero también para los demás. En cuanto a distribuidora, ¿preferís recibir los proyectos ya cerrados para valorarlos o os interesa también poder opinar en la fase de postproducción? Pues normalmente solo podemos entrar cuando están los proyectos, bueno, en postproducción avanzada, digamos, sí, pero normalmente para poder valorar, entrar, tienen que estar terminados o en las fases últimas. Con cineastas con los que hemos trabajado, que nos interesa, bueno, siempre tenemos esa voluntad de continuar, pues sí que tratamos de entrar antes y poder ir aportando cosas, pero claro, en la dinámica actual de trabajo, entrar a leer guiones o proyectos nos resulta muy difícil y lo dejamos pues, para cineastas con quienes ya tenemos como una cercanía, que sabemos un poco pues, bueno, qué tipo de pelis van a hacer y demás. Pero sí que vemos copias de trabajo, mientras esté más o menos el montaje de imagen cerrado y nos podamos hacer una idea de la obra terminada, sí, perfecto. Que al final es un poco, a partir de ahí cuando puedes también pensar en los festivales. A mí por lo menos con un corto me cuesta muchísimo leer un guión o ver un dossier y decir, poder recomendar nada, ¿no? Porque claro, no sabes muy bien. Al final un corto yo creo que cambia mucho sobre el guión, ¿no? Hay muchos elementos de mucho tipo, ¿no? Que pueden hacer que salga una peli totalmente diferente. Entonces, una vez que ya está terminada, por lo menos yo sí que puedo empezar a pensar, pues mejor ir por aquí o por allá. Y para eso necesitamos, pues eso, una copia de trabajo, por lo menos. Gracias. Ahora, pero, mini pregunta mía. Una curiosidad, porque corren como leyendas sobre películas que de repente, por parte de festivales grandes, algunos programadores sugerían, ¿no? Como recortes. ¿Os habéis encontrado en situaciones de este tipo, de conocer proyectos que han incluso cambiado por sugerencia de algún festival? Con festivales yo no lo he visto nunca. Ajá. Ventas o compradores quizás sí, pero festivales yo creo, vamos, no sé vosotros, pero vosotras. En distribuidores seguro. Con corto, vamos. Con largo claro, seguramente, claro. En cortometraje es más difícil, pero en largo Claro. sí. Ya. Y es heavy. Es heavy porque muchas veces pocos festivales tienen
la fuerza, digamos, Autoridad, para ¿no? la autoridad como para que se les escuchen en estos sentidos, ¿no? Ya. Y así que más o menos podéis intuir hacia dónde vamos. Pero sí, lo hacen. Y claro, todo depende un poco de la recepción que tenga y el criterio, ¿no? Porque quizá también es importante. No deja de ser yo creo que es interesante, un poco vinculado con tu pregunta, ¿no? La idea de, en el momento en que empiezas a exponer una peli, ¿no? Ya sea cuando es un work in progress, etcétera, pues ya intervienen con muchos factores, ¿no? Empezar a compartir la peli, aunque sean en entornos de trabajo, etcétera, pues las pelis van mutando y evolucionan y es interesante y muchas veces pueden dar en el kit, ¿no? Hay una cosa ahí, pues un recorte, un algo. Por ejemplo, en largometrajes que hay toda una estructura de mercado vinculada, por ejemplo, a Works in Progress, ¿no? Que es esta idea de películas en postproducción que se empiezan a exponer en determinados espacios únicamente de mercado, no hay público, ¿no? En donde hay agentes de venta, programadores, etcétera, que van a buscar propiamente películas. Y claro, en estos procesos de exposición un poco de la peli, que de alguna forma pueden ser súper cualitativos, posicionarte muy bien la peli, que un agente de ventas te la compre, que un programador te la seleccione, etcétera. También hay un proceso de, bueno, puedes recibir feedbacks que te pueden hacer mutar la peli hacia un lado o hacia otro, ¿no? Claro. Así que sí. En un momento que eres por supuesto. bastante vulnerable, además, si a lo mejor es tu Totalmente. primera peli o así, ¿no? Totalmente. Y pasan cosas, porque al final, por ejemplo, cuando Esti con 20.000 especies de abejas hizo un par de laboratorios de pospo, de Work in Progress, y de los primeros cortes que enseñó al corte que se pasó en Berlinale, había un decalaje de 10-15 minutos de metraje menos. Y fue algo por supuesto, ya estaba en un proceso de montaje, pero también fue a partir un poco de feedbacks, retornos que al final pues lo que quieren es como que la película no solo funcione, sino que navegue bien después en términos de circuitos comerciales, ¿no? Adelante. Hola. Bueno, tengo una pregunta que creo que se abre para los cuatro. En principio, para Joan y Pablo, ¿ustedes han identificado alguna evolución con respecto a las tendencias sobre temáticas y géneros que actualmente, tanto en festivales y en espacios de distribución, están teniendo mayor éxito? Y en el caso de Cristian y Lucía, si este mismo tema de las tendencias afecta de alguna forma el trabajo creativo de ustedes o de cara como al futuro, ¿cómo ustedes creen que puede impactar la parte creativa de ustedes? Y de cara al futuro, ¿cómo ven que estas tendencias están evolucionando también? Pues no sabría. Yo creo que tendencias, o sea, que los festivales marquen ciertas tendencias de corto, yo diría que no. O sea, hay modelos de corto, es difícil, la pregunta, o sea, me parece muy interesante, pero quizás sí que influencia, ¿no? O por lo menos lo que yo veo, ¿no? Ciertas tendencias en el largo que de alguna forma los cineastas cogen, ¿no? Y tratan de meter su corto por ahí, ¿no? Y a veces funciona y otras muchas no. Y luego sí que hay temas que son habituales en festivales, ¿no? Que creo que tiene sentido. O sea, en festivales, en cortos y en primeros trabajos, ¿no? Que tiene sentido, pues, por ejemplo, el paso a la adultez, ¿no? La adolescencia, al final es un poco lo que tienes más cercano como cineasta cuando haces un corto, quizá, y quizás se repiten. Nosotros, por ejemplo, pues estamos tratando de salir un poco de ahí, porque al final, pues bueno, tratas de buscar como cada uno un poco su camino, ¿no? Pero no sabría decirte, en corto... O sea, es complicado porque hay tanto, me parece que también depende mucho de dónde te muevas, el tipo de circuito de festivales de corto, ¿no? Igual, no sé, es complicado generalizar. Sí que es verdad que quizá en largos, ¿no? Se pueden incluso detectar ciertas resonancias, ¿no? Entre pelis que de alguna manera te pueden indicar una cierta tendencia, ¿no? Y nosotros, esto, bueno, te han dicho que se está grabando, pero en el fondo es como en catalán decimos como en la oficina, así en plan coña, ¿no? Catalan Films, not only rural dramas, ¿no? Es como que el cine catalán es mucho más allá que esto, porque al final hay una cuestión como muy directa de esto, que es lo que ha pasado un poco, ¿no? Pero también hay una cuestión muy vinculada como a cuestiones generacionales, de maneras de producir, de maneras de crear. Y sí que es verdad que, ¿no? También hay mucho debate, sobre todo en largo, pero ha habido como una proliferación de laboratorios, de programas de mentorías, de programas de desarrollo, que siempre hay esta idea del riesgo a la estandarización, ¿no? A la idea de
navegar ciertas tendencias o ciertas dinámicas en que hay este riesgo, ¿no? Que de alguna forma pues sí, hay fórmulas que han funcionado, pero no tiene por qué perpetuarse, ¿no? Y así que en este sentido sí, se podrían detectar, ¿no? Un poco esta línea de tendencias y al final es otra vez escuchar muy bien las pelis y escuchar muy bien los festivales y sus secciones, ¿no? Para poner un ejemplo así muy concreto. Este año en Generation, en Berlinale, en largometrajes, teníamos una coproducción con Dinamarca que se llama Only on Earth, Solo en la Tierra. Es un documental de creación súper bonito, rodado en Galicia. Y era el tema central y básico era cambio climático, ¿no? Y entonces había un punto ahí que nosotros nos preguntábamos, ¿no? Y esta película, que no sería propiamente una película de Generation, ¿no? Que es la sección de Berlinale pensada en clave, pues yo qué sé, temáticas juveniles, etc. Pero claro, en el fondo era estrictamente juvenil, ¿no? Había un punto ahí como muy de, bueno, por supuesto, más allá de ser una preocupación de generar, pero en términos de distribución, etcétera, no hubiera sido una decisión, por ejemplo, apostar por Berlinale Generation, ¿no? Desde el punto de vista inicial, sino que fue una decisión de programación, ¿no? Y súper cualitativa en ese sentido, y apostar, decir, vale, esto es una preocupación que es de nuestro público. Entonces, y esto nos puede dar una cierta idea de tendencia, ¿no? Que en el fondo lee muy bien el público objetivo de la sección, lee la tendencia y coloca una peli que a priori, desde un postulado de distribución, no hubieras pensado en que un documental de creación rodado en los incendios de Galicia con los caballos, etcétera, hubiera sido un espacio de Generation. Sí, así que podría ser una manera. ¿Y vosotros? Sobre que hayáis sentido como la influencia de alguna tendencia que hayáis percibido en festivales o no? O sea, yo creo que a nivel espectador, pues al final te influencias del cine que ves, ¿no? Entonces creo que en cierta medida es inevitable porque todos tenemos como nuestra herencia audiovisual y creativa. Pero como yo nunca me lo planteo en términos... o sea, nunca me lo planteo lo que quiero hacer, simplemente aparece y necesito hacerlo y un poco ahí se acaba la historia. También he tenido... Bueno, o sea, hasta ahora he podido hacer lo que quería porque lo bueno de SCAC es como que te da esa libertad, ¿no? Ahora a ver qué pasa. Pero en principio no me gustaría que nada se entrometiera entre lo que quiero hacer y yo, a no ser que sea algo que sume, ¿no? Sí, igual que Lucía. Y también creo que las tendencias son un poco el signo de los tiempos en cuanto a que se ponen sobre la mesa temas que se reivindican por un momento en concreto que estábamos, pues que se está hablando de eso, pues salen muchas películas que hablan de eso. Pero igual que Lucía, estamos influenciados por lo que vemos, por lo que nos gusta, por lo que nos inquieta, etcétera. Y creo que es más así y no tanto al revés, que te modifique algo para quizá estar en un festival, o espero que no sea así. Sí, yo diría, hay temas, sensibilidades que surgen en momentos, de la mayoría de películas catalanas españolas que estarán este año en Cannes, puedes detectar esa matriz realista de la que surge algún elemento más místico, fantasioso, mágico. El hecho de que Carla Simón haya contratado como directora de fotografía para su nueva peli a Hélène Louvard, que es la directora de fotografía de Alice Rohrwacher. La influencia de Alice Rohrwacher en el panorama contemporáneo, bueno, es un talento, ¿no? Que se convierte en un foco de atracción y creativo increíble, ¿no? A veces las tendencias responden a talentos, sensibilidades, ¿no? Coyunturas. Sí. Y no confundir como tendencia con el proceso de acompañamiento que una productora puede tener con el talento, ¿no? Que al final yo creo que eso es interesante, de siempre escuchad, ¿no? Aquella gente que os va a acompañar en vuestros proyectos, porque al final será la gente que de una forma creativa os acompañará para que podáis hacer vuestra peli sin renunciar a nada, pero jugando con los detalles y la casuística que la propia industria pide, ¿no? Y esto ya sea un experimental súper radical a Star Wars, ¿no? Es como, las preguntas son las mismas al final. Presupuestos no. Bueno, me han dicho que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a los invitados, Joan, Pablo, Lucía, Cristian, y muchísimas gracias por venir.